que alguno habrá visto esta charla por YouTube, puede ser. ¿Quién la ha visto por YouTube? Tú la viste. Pero no es lo mismo verla por YouTube que en directo. Tú y Jesús nada más. Bien, pues entonces no hay problema. Miren, ¿por qué la Eucaristía? Porque es uno de los objetivos del plan diocesano de pastoral de este curso, profundizar en la Eucaristía a todos los niveles, como el centro de la vida cristiana y también como la fuente de donde brota, de donde emana nuestro ser de catequista y nuestro hacer de catequista y nuestro saber hacer de catequista, la Eucaristía. Podemos saber muchas cosas de la Eucaristía, pero es importante que tomemos conciencia de si verdaderamente la Eucaristía está permeando, está cogiendo nuestra vida, nuestro ministerio de catequista en la Iglesia, pero también nuestra vida cristiana. Si verdaderamente la Eucaristía es un impulso para llevar adelante nuestra tarea evangelizadora. Bien, voy a desarrollar 10 puntos. 10. El 10 es el más grande. Pero no se asuste. No se asuste. No se asuste. Vamos a ver. Voy a empezar con este texto del Papa Benedicto XVI en su documento sobre la Eucaristía, Sacramento de la Caridad. Dice, la vida cristiana es sobre todo vida eucarística. Esto teóricamente lo sabemos. Otra cosa es que lo tengamos asumido, que lo vivamos, que verdaderamente la Eucaristía sea el centro de la vida cristiana. Ese encuentro con Jesús realmente presente en la Eucaristía. Es vida comunitaria. La Eucaristía no se entiende sin la dimensión comunitaria. No es mi Eucaristía, no es mi celebración, en la que yo me arreglo con Dios, sino que es siempre una celebración comunitaria de hermanos que se reúnen en torno al altar. Decir Eucaristía es decir comunidad, es decir iglesia. Porque también nosotros se nos puede meter ese ambiente individualista que vivimos hoy y decir, bueno, yo cumplo con mi vida cristiana, voy a la misa, y ya está. Tiene que ver con los hermanos, tiene que ver con el crecimiento de la comunidad y el desarrollo de la comunidad. Es compromiso apostólico. Es decir, que el que participa de la Eucaristía no puede hacer otra cosa sino anunciar lo que en la Eucaristía se celebra, que es Cristo. Que se alimenta la entrega de Jesús por la salvación del mundo y va a entregarse con Él, por Él y en Él. El compromiso apostólico es una entrega, o sea, cuando hablamos de compromiso apostólico, hablamos de catequesis, hablamos de caridad, hablamos de liturgia, hablamos de lo que sea, de los ministerios de la Iglesia, ¿no? Es compromiso apostólico que nace de la Eucaristía. El compromiso apostólico no es simplemente una cosa que yo tengo que hacer o que me piden en la Iglesia. El compromiso apostólico nace de la Eucaristía y es una entrega de la vida. No es simplemente si tengo un servicio esta horita a la semana porque el párroco me pide. No, es una vocación. Es una vocación. Creo que ayer Luis Laborda les hablaba de esto también, ¿no? Sí. Es una vocación. Y esa vocación coge toda la vida, no solamente el momento de la catequesis. Coge toda la vida. El sacramento del altar está siempre en el centro
de la vida eclesial. Gracias a la Eucaristía, la Iglesia renace siempre de nuevo. Y sigue diciendo Benedicto XVI, cuanto más viva es la fe eucarística en el pueblo de Dios, más profunda es su participación en la vida eclesial. Fíjense, cuanto más viva es nuestra participación en la Eucaristía, más iglesia nos sentimos. Más iglesia nos sentimos y más conscientes somos de la misión evangelizadora que todos tenemos como bautizados. El otro texto es del Papa Francisco. Saludo a los participantes del encuentro catequesis y catequistas para la nueva evangelización del año 2021. Dice, se debe verificar cómo el gran compromiso de la catequesis puede ser eficaz en la obra de la evangelización si mantiene su mirada fija en el misterio eucarístico. Una afirmación muy fuerte. Muy fuerte. Si mantenemos nuestra mirada, nuestra atención, nuestra vida, nuestros deseos, en la Eucaristía, verdaderamente la catequesis podrá cumplir su misión en la obra de la evangelización. No podemos olvidar que el lugar privilegiado de la catequesis es precisamente la celebración eucarística. Fíjense, el lugar privilegiado de la catequesis es precisamente la celebración eucarística. Nosotros diríamos, bueno, ¿cuál es el lugar privilegiado de la catequesis? El salón aquel. Es el lugar privilegiado. Que tenga más luminosidad, que tenga más sillas, que tenga más decorado. No. El lugar privilegiado de la catequesis es la celebración eucarística, porque allí los hermanos se reúnen para descubrir cada vez más los diferentes modos en que Dios está presente en sus vidas. Los hermanos y las hermanas se reúnen para descubrir cada vez más los diferentes modos en que Dios está presente en sus vidas. Por eso, como digo, la Eucaristía no es algo privado, no es algo individual, es algo comunitario. Y qué importante es el equipo de catequistas, el grupo de catequistas. No solo yo catequistas, sino los otros catequistas que están conmigo y que celebran conmigo la Eucaristía. El grupo de catequistas debe ir convirtiéndose no solamente en un grupo de trabajo para coordinación, preparación de temas, sino como un grupo de fe. Un grupo de fe. Celebrar juntos, lo diremos más tarde. Fíjense, el lugar privilegiado de la catequesis es la Eucaristía. De ahí para todo. Porque si nosotros descubrimos el paso de Dios por nuestra vida, eso es lo que transmitiremos en la catequesis. El paso de Dios por nuestra vida. No el tema 4, el tema 6, el tema 8. El paso de Dios por nuestra vida. Bueno, punto número 1. La Eucaristía actualiza el Emmanuel. ¿Sabemos lo que significa la palabra Emmanuel? ¿No? Dios con nosotros. Dios con nosotros. El misterio de la realidad. ¿No? La Eucaristía actualiza el Emmanuel. Dios está aquí. Por lo tanto, Dios no es lejano, sino cercano. Se ha acercado. Quiere tener un encuentro con nosotros. No es una idea, no es una energía, no es una teoría. Es un ser personal que sale a nuestro encuentro, que quiere hacerse presente. Por eso la Eucaristía es presencia del Señor resucitado.
Pero presencia del Señor resucitado, ¿para qué? Para que nosotros, alimentados de esa presencia, podamos hacer presente al Señor. Allí donde se desarrolla nuestra vida, y también en la catequesis. Y también en la catequesis. Que no se trata de dar temas. Tenemos que ir desterrando esta mentalidad. Se trata de favorecer un encuentro con el Señor en las personas que se acompañamos, sean adultos, sean jóvenes, sean niños. Y para eso, lo que hace falta, también lo decía el día ayer, no porque yo estoy aquí, sino que yo vi un poquito de la charla que tuvo, son testigos. Son testigos. Solamente un testigo puede transmitir la fe. Por mucha catequesis que nosotros, libros que hayamos estudiado, técnicas, todo eso ayuda. Pero lo fundamental es la experiencia de fe. Lo fundamental es que nosotros nos pongamos delante del Señor. Y entonces aparece este otro texto de Benedicto XVI, que es el texto que siempre se cita en cualquier charla. En cualquier charla es este texto. Pero es un texto fundamental, porque está tan bien escrito que resume lo fundamental de la vida cristiana. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. Hemos creído en el amor de Dios. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética. Es que yo quiero ser cristiano para ser buena persona. No se comienza. Sí, ser buena persona, ser cristiano, pero ese no es el comienzo del cristianismo. No se comienza por una gran idea o ideología, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un horizonte nuevo a la vida y con ello una orientación decisiva a la existencia. Hay que volver a esto. Hay que volver a esto. Todos tenemos que volver a esto. A eso. A renovar o a propiciar, favorecer, ayudarnos a tener ese encuentro con un acontecimiento, con una persona, no con una idea, no con unas normas, no con unas reglas. Muchas veces los niños, ¿con qué se lo de la catequesis? Por las normas. Mira que Dios quiere que sea bueno. Mira que Dios quiere que respete a tu padre. Mira que Dios quiere que hablar de él. Mira que no. Y todo eso está bien, pero todos son normas. Y lo que hay que favorecer en la catequesis es el encuentro personal de cada uno de los catequizantes, de cada una de las personas. Personal, no grupal. Las personas están en un grupo, pero el proceso de fe de cada uno es único e intransferible. Cada uno hace su camino. Y el catequista, quiero hacer mucho hincapié en esto, tiene que convertirse en un acompañante. En un acompañante. De cada uno. No del grupo. No de la masa. De cada uno. De cada niño. De cada joven. De cada adulto. Segundo, la Eucaristía es la plenitud de la encarnación. Dios se hace hombre, Dios se hace Eucaristía, Dios se hace alimento. La Eucaristía es la plenitud de la encarnación. Un Dios cercano, lo hemos dicho, que comparte lo humano, que nada de lo humano le es ajeno, que comparte la mesa. ¿Dónde se dan los encuentros con Jesús en el Evangelio? ¿Dónde se dan? Mucho tiempo, no todo, pero mucho tiempo. Comiendo. Por eso dice que un comilón, un borracho. Comiendo en la mesa
Porque la mesa, la comunión de mesa, crea comunión de vida, crea fraternidad. Un Dios que se sienta a comer conmigo. Eso nosotros a lo mejor hemos perdido, pero en el tiempo de Jesús no se comía con cualquiera. Comer con una persona es decir, yo comparto tu vida. Por eso los fariseos le decían a Jesús, ¿cómo con los publicanos? O sea, se con uno con los publicanos. Pero ¿sabes quién es la persona? ¿Cómo saber a comer con ella? Pues sí, el comer es una expresión de la encarnación. Dios se hace hombre y el sentarse a la mesa y a comer con todos, especialmente con aquellos más descartados, con aquellos que son apartados, marginados, es algo fundamental. El catequista es prolongación del misterio de la encarnación. Dios se hace hombre. Dios tiene un rostro visible, no en Jesucristo, no. Cuando le dice, se dice al Señor, muéstranos al Padre, y no basta. Dice, tanto tiempo conmigo, que ve a mí, ve al Padre. Si Cristo hace visible el rostro del Dios invisible, cada uno de nosotros que hemos tenido ese encuentro, hacemos visible a ese Dios que se acerca para dar vida y vida abundante. Para dar vida y vida abundante. Somos prolongación del misterio de la encarnación. 3. La Eucaristía, volvemos a este tema, es sacramento. Sabemos lo que es un sacramento. Es algo visible, un signo visible que nos haga presente algo invisible. ¿No? Nosotros sabemos los sacramentos de la Iglesia y estudiamos y enseñamos los sacramentos de la Iglesia. Pero el gran sacramento, antes de los sacramentos, es Cristo. Es el gran sacramento. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Cuál es el gran sacramento? Jesús. Jesús es el gran sacramento. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y la Iglesia es el primer sacramento. Puedo decir que Cristo es el sacramento fundamental y la Iglesia es el primero de los sacramentos, donde dos o más están reunidos en mi nombre. Allí estoy yo, en medio de él. Somos sacramentos de Cristo. Y los sacramentos después, los 7 sacramentos, son concreciones a través de la Iglesia de esa gracia, de esa salvación. Entonces, análogamente, el catequista debe ser para el catequizando, para toda la comunidad, un sacramento. Un signo sensible, palpable, cercano, del amor de Dios en Cristo por el Espíritu. Es decir, que yo la vea a usted, ¿cómo se llama? De alguien. Yo veo a Sara como vive, como actúa, como habla, y yo puedo decir, ¿cuánto Dios me está amando a mí a través de la vida de Sara? De todos nosotros, a través de la vida de cada uno de nosotros. A través de la vida de cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice Benedicto XVI. Lo que fascina, lo que llama la atención, lo que atrae. Y a veces decimos, ay, que para aburrido de quitar se aburre que no lo llama nadie. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que fascina es sobre todo el encuentro con personas creyentes que por su fe atraen hacia la gracia de Cristo, dando testimonio de él. ¿Qué es el catequista? Un creyente. Y para eso yo me permito de humano. Pues sí. El catequista es un creyente.
Pero a veces estas cosas que son obvias, ya hablamos por su vida y no caen en las consecuencias. Sí, lo que está esperando una persona no es que se le explique una cosa, sino que se le dé testimonio de ella. Yo aquí no estoy hablando de que haya que dar contenido en la catequesis, sí, pero esos contenidos tienen que estar profundamente unidos a la vida, a mi vida, a la vida de los que tenemos alrededor, a la vida de la comunidad, a la vida del barrio. Ahí es donde tiene que estar. Lo que fascina, lo que seduce, lo que atrae, que es un cristiano, un creyente. Pensemos en esto. 4. En la pedagogía de Dios hay un acercarse al ser humano desde lo que el ser humano es. Esto es muy importante. Cuando Dios se ha hecho hombre, no se ha hecho un superhombre. Digo, ¿qué tengo que hacer hombre? Voy a ser un superman. No, sino que asume la naturaleza humana tal cual es. La nuestra. Por eso el Verbo se ha hecho caricia, ternura, para que el hombre, acogiendo su amor, pueda participar de su misma vida divina. No podemos perder en la vida cristiana el asombro. Lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a Dios. No, ya que yo tantos años en la iglesia, tengo un doctorado en la iglesia. A mí, ¿quién me va a enseñar a nadie? O sea, yo no controlo lo mío todo. Asombro. No perder la capacidad de asombro. El asombro de que Dios se acerca a nosotros para que nosotros podamos ser partícipes de su vida. Que Dios se ha tomado nuestra condición humana para que nosotros podamos vivir eternamente. No perder la capacidad de asombro ante lo trascendente, ante lo sagrado. La Eucaristía no es cualquier cosa. Y como la celebramos con frecuencia, tenemos el peligro de la tentación de espiritualizar. De Dios es todo, ¿cómo va? ¿Verdad? No. Tenemos que asombrarnos de que Dios se haga hombre para que el ser humano pueda participar de la vida de Dios. Dios se acerca a nosotros en la Eucaristía para que nosotros podamos acercarnos a los demás transformados en Eucaristía. Transformados en Eucaristía, en ofrenda. Transformados en Eucaristía. Por eso la fe o es fe eucarística, la fe cristiana, o es fe eucarística o no es fe. La Eucaristía no es algo opcional. La Eucaristía es nuestra identidad. Es nuestra identidad. La Eucaristía es la actualización del misterio pascual. Sabemos, ¿no? Decimos que la Eucaristía es memorial del misterio pascual. Cristo ha vencido el pecado y la muerte y hace nuevas todas las cosas, ¿no? Cada vez que celebramos la Eucaristía, la potencia salvadora de ese acontecimiento se hace presente en nosotros. ¿Qué es el catequista? Anunciador del querigma. Ayer hablarían también del querigma. El querigma, el anuncio de la salvación. Y eso está al principio, en medio y al final. Por eso la catequesis, decíamos ayer, tiene que ser una catequesis siempre carismática. Es decir, poner al catequizado en relación con el centro de la fe, no con mis ideas, no con mi forma de ver las cosas, sino con el centro de la fe, la muerte y la resurrección del Señor.
sea, el querigma, el anuncio, no es solamente para el principio. No es solamente para el principio. Ayer les explicaba a Luis, ¿no? El proceso de fe inicial, el pequeño proceso, se inicial, si no solamente para ese primer momento más misionero. El querigma es una realidad primera en el sentido cualitativo. Tenemos que volver constantemente a anunciar lo medular, lo central de la salvación. Ser eco del grito jubiloso de los primeros discípulos en medio de la crisis y la desorientación. Es verdad, ha resucitado. Y esto tiene que estar constantemente resonando. El catequista es un anunciador del querigma. Siempre. Esto antes no se veía así, porque se decía, bueno, el querigma es para la fase misionera, pero cuando ya está la catequética, la persona ya ha dado un sí más convencido al Señor, pues ya se le dan los contenidos de la fe. El nuevo director de la catequesis dice, la catequesis tiene que ser siempre querigmática, siempre anunciada, siempre misionera, siempre misionera. Debemos insistir en indicar el núcleo de la catequesis. Lo dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Jesucristo resucitado te ama y nunca te abandona. Este primer anuncio nunca puede encontrarnos cansado o repetitivo en las distintas etapas del camino catequético. Jesucristo resucitado te ama y nunca te abandona. Eso tiene que estar constantemente presente. Y vivirlo, por supuesto, porque si no uno no lo vive. Tiene que resonar constantemente. La Eucaristía nos recuerda que no hay resurrección sin entrega de la vida, sin muerte, sin sacrificio. Por eso decimos que la Eucaristía es verdadero sacrificio, ¿no? Porque es actualización del único sacrificio que nos salva, que es la cruz. La mesa que nos reúne en la fiesta del Señor no es solamente la mesa del banquete, es la mesa del sacrificio. Es signo del altar donde el Cordero es inmolado, donde Cristo, como hostia viva, santa, agradable a Dios, se ofrece al Padre. O sea, la Eucaristía es banquete, pero no se puede separar el banquete del sacrificio. El banquete sacrificial es una comida, pero la comida, ¿quién es? Jesucristo, que se entrega por nosotros, que se ha entregado. La Eucaristía es verdadero sacrificio. ¿Y por qué decir? ¿Y esto qué tiene que ver con nuestro ser de catequistas? Pues, fíjense, comulgar la Eucaristía, actualización del único sacrificio, el de la cruz, nos urge a entender nuestro ministerio de la catequesis como una ofrenda agradable a Dios y para el bien de mis hermanos. Me estoy entregando, me estoy ofreciendo, me estoy sacrificando. Por eso por eso juego el personaje de Dios. ¿Y de dónde nace el sacrificio? ¿De mi fuerza? No nace de la Eucaristía. De comulgar, de entrar en comunión con aquel que se entregó por nosotros. No es una tarea que el cura me encomienda. Es que no tengo. Es que no me han visto, porque yo no tengo. ¿Qué hay? No. Es responder con toda la vida a la llamada que el Señor me hace como bautizado con los servidores de su palabra. El aspecto vocacional. El aspecto vocacional. El ser transmisor de la fe es una vocación. El ser catequista es una vocación. Es un ministerio de la Iglesia que ahora se puede dividir únicamente. No se puede estar en la Iglesia saltando de ministerio en ministerio. No, ahora la Iglesia no hay catequista, de todo
acá y te pregunto por qué, te pregunto por acá. ¿Qué te provoca eso? A gastar tu vida en eso. Esto no es una cosa temporal. No es una cosa temporal. Esto es importante también que lo ocurre lo siguiente. Si una persona tiene una vocación, en este caso una vocación a ser catequista, a ser defensor de la fe, ayudar a los otros a encontrarse con Cristo, eso se tiene que valorar y respetar. Siete. Parece que ya vamos a terminar, pero yo dije que el 10 es el más largo. 7. La Eucaristía es instituida por Cristo en el contexto de la cena pascual judía, que es una comida familiar. Ya lo hemos dicho, ¿no? Cristo inaugura la nueva alianza en el marco de una comida, en el marco familiar. Y aquí viene la pregunta, que a todos nos ronda la cabeza, y nos da dolor de cabeza a todos, porque nadie tiene una receta, una respuesta mágica. ¿Cómo rescatar e involucrar a las familias para que se sientan protagonistas y ambiente propicio y fundamental para desarrollar el proceso de iniciación cristiana de sus hijos? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Está claro, y esto tenemos que también ir aceptándolo fuertemente en nuestra vida, que el paradigma de la catequesis no es la catequesis infantil. Y seguro que aquí la mayoría son ¿cuántos son catequistas de niños quieren? Casi todos. No se escuchó. ¿Que cuántos son catequistas de niños aquí? Bueno, pero de padres de niños también. Más o menos lo mismo. El paradigma de la catequesis no es la catequesis infantil, es la catequesis de personas adultas. Por eso el obispo ha decretado la institución del recomendado bautismal en la diócesis. Es decir, las personas que a partir de 18 años están recibiendo el bautismo no pueden ir y decirle a la niña, mira, el buque me bautiza. Es un proceso y que dejar una doble serie de celebraciones y que termina con la recepción de los sacramentos de la Iglesia cristiana. Y si un adulto que no ha completado la misión cristiana, ha tenido chavitas y te confirmo, tampoco, hace un proceso catecumenal. Vamos a ir poco a poco definiendo esto de la diócesis. Y los niños, a partir de los 7 años de edad escolar, que no han recibido el bautismo, bueno, pues nos metemos allí en el grupito de catequesis y unos 15 días antes de dar el bautismo y ya está. No es así de todo. Hay unos pasos, un proceso que se formará. ¿Me explico lo que quiero decir? Que el foco no puede estar en los niños, sino en los adultos. Y ahora voy a decir una cosa con respecto a la catequesis de padres. La función de la catequesis de padres es ayudar a esos padres a que se involucren en la formación de sus hijos. Ese es el objetivo de la catequesis de padres. Es verdad que los padres vienen como vienen, están como están, y uno intenta pues eso, por todos los medios que descubran algo, pero sin olvidar que el fundamento de la catequesis de padres es que los padres ayuden a sus hijos en ese momento, en ese periodo. Mira, es que como los padres no saben nada, me voy a poner a dar charlas de Biblia.
Y después del proceso, nosotros le hagamos una oferta de decir, mira, tú estás enterado seriamente de la fe. Esto te ha abierto un mundo que tú no conocías. Entonces, bueno, diga, sí, pero tienes que no me confirmé, ¿no? Esa es la luz. La característica adulta, para no bautizados, para aquellos que no han completado la iniciación cristiana, caso peculiar, los niños en edad escolar, y para todos aquellos que necesitamos revitalizar la fe. Porque podemos ser cristianos, pero el fuego se nos iba apagando. Y hace falta renovar esos escollos, avivar esos escollos. Es la luz de Dios. Esta diócesis, yo cuando estaba en el seminario, era una diócesis donde la iglesia estaba, como decimos ahora, la iglesia de la obra. No había parroquia donde no hubiera un proceso de la iglesia de inspiración cardenal. No había parroquia donde no hubiera un formal. Y ahora la iglesia del principio desaparecido. Ha desaparecido. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta, ¿cómo rescatar y involucrar a la familia?, pasa porque nosotros tengamos conciencia de que el paradigma de la catequesis es nosotros. Sí, pero claro, padre entendido no como para dar la catequesis a los niños, sino padre que hacer un proceso de fe. Un proceso. La Eucaristía se celebra el día del Señor, la Pascua semanal, expresión de la identidad de la comunidad cristiana y centro de su vida y misión. Y aquí viene esta frase tan bonita de los primeros cristianos: sin el domingo no podemos vivir. Y con qué facilidad prescindir del domingo. Con qué facilidad. El otro día fui a visitar enfermo una señora que toda la vida ha sido una señora de participar de la Eucaristía, de semanal, de iglesia. Ahora que ya no puede ir a la iglesia y que se va a donde está ella, no quiere recibir conmigo. ¿Para qué con eso? Eso. Si usted dice eso, pero no ha venido, entonces, ¿por qué iba a hablar? ¿Por qué iba a hablar? No entiendo eso. Fíjense lo que estamos diciendo. Sin el domingo no podemos vivir, que no es opcional. Es que nos tiene que tenemos que sentir fatiga por dentro. Fatiga. Sí, nos falta la celebración. Un catequista no puede vivir sin la celebración del Día del Señor junto a su comunidad. No, sí, yo soy catequista, pero siempre hay excepciones. Fíjate lo que quiero decir. Yo soy catequista, pero veo que más me convence. Mi amor no fue ni fuera boda de la noche. Me convide más a aquella, a las 7 de la tarde, no se oye. Porque si es boda, no se puede hacer. No es el domingo para el hombre, sino no es el hombre para el hombre. No es el domingo. No es el domingo, no es el hombre para el domingo, sino el hombre para el hombre. No sé, ustedes dicen que
servicio de la iglesia. Por eso el catequista debe sentir con la iglesia. Es que lo que hizo ese cura a mí. Es que lo que hizo ese catequista le tiene que doler el alma. Cuando dice San Pablo, somos un cuerpo. ¿Qué no dice eso? Y que si uno lo sufre, ¿qué pasa con nosotros? También sufre. Y si uno es honrado, todos se felicitan. La ilusión no, es un reto de la iglesia. Es un reto. El crear comunidad. Y la Eucaristía nos ayuda a crear comunidad. El catequista es parte de una comunidad y presta un servicio de la iglesia. No soy yo por la cara bonita que tengo y lo bien que lo hago. Soy yo que he sido llamado por Dios para prestar un servicio en la comunidad. Y soy parte de la comunidad. Y no es igual a la Eucaristía, la parroquia que la mía. Aunque no me preocupe. Vamos a ver, se nos mete los criterios de este mundo a un momento. Tenemos el cristianismo de la Thermomix. Todo esto, no, y sale la fe. Mi fe, el credo no es simplemente decir, bueno, la misa tiene que durar media hora, hay 3 minutos son para el credo. Para profesar el credo es la fe de la iglesia, no es mi fe. La fe es personal, siempre, pero individual nunca. Personal, siempre. Ya lo he dicho, es otra personal, pero individual. Comulgar con Cristo tiene yo no voy a hacer nada solo, yo no voy a la casa solo. Ocho, al hablar de la Eucaristía no podemos olvidar, y muchas veces lo hacemos, la presencia silenciosa, casi desapercibida, pero inquietantemente amante de Jesús de Eucaristía en el sagrario. La Eucaristía es celebración, pero es presencia permanente, lo sabemos, ¿no? La sagraria, está siempre presente. ¿Cuánto tenemos que realizar los catequistas? El silencio contemplativo del sagrario. ¿Cuánto tenemos que realizar esto? Y he dicho silencio, porque a nosotros nos gusta hablar mucho y tener un flash de palabras. Un defecto que podemos tener todos los agentes pastorales es el exceso de palabras nuestras. Lo que yo tengo que decir, que muchas veces esas palabras no están acompasadas con la palabra de Dios. Entonces lo digo con la palabra de Dios, Señor. Y por eso esa palabra no va a transformar a nadie, porque es la mía, no va a transformar a nadie de Dios. La de Dios encarnada en mí, la de Dios hecha testimonio en mí, sí, pero la mía no sigue. Por eso la Eucaristía nos ayuda a revalorizar la importancia y la necesidad de escuchar. Que tenemos que aprender a escuchar. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás a Dios con todo tu corazón. Segundo, ¡no! El primer mandamiento de la ley de Dios es escuchar. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios. El
Señor es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Antes del mandamiento a la comida de Dios. Escucharlo, escuchar a Dios, escuchar a las personas, escuchar a Dios. Si hay algo que el sínodo de la sinodalidad ha regalado, es este instrumento de la conversación del Espíritu. La conversación del Espíritu, que es escucharse. Porque yo hablo y entonces tengo que hablar y ya yo tengo la cabeza porque yo lo voy a responder a usted. Lo que usted me tiene que decir a mí es un don personal para mí. Y el Espíritu habla no solamente con la suya. Tenemos que aprender a escucharnos y a escuchar. La catequesis no puede partir del aire. La catequesis no puede partir de la teoría. La catequesis no parte de un libro. La catequesis parte de la historia de las personas. Cómo Dios ilumina la historia de las personas. El acto catequético tiene siempre este primer momento, que es mirada a la realidad. Mirada a la realidad. Y después, cómo Dios ilumina esa historia. Escuchar. ¿Y dónde aprendemos a escuchar? En el sagrario. Aprender a escuchar. Hacer silencio. Agradecer a Dios. Como María de Betania, ¿no? Escogió la mejor parte, dice el Evangelio, y no podrán quitarse. No es que los caravanas no son importantes, pero es muy importante. La gracia es casi padre. Pero el servicio nace, el servicio que nosotros hacemos, nace de esa escucha, nace de ese encuentro, nace de esa acogida. El catequista es una persona contemplativa. Una religiosa y no es contemplativa, es vida activa, ¿no? Sí. Pero aquí todos tenemos que ser contemplativos, todos tenemos que ser contemplativos, porque si no somos contemplativos, si no somos capaces de ver el paso de Dios a través de nuestra historia, de la historia de las personas que tenemos a nuestro lado, de las personas a las que acompañamos. El catequista es la persona comunitaria. Solo se puede ser testigos de lo que hemos experimentado personalmente y vivido, y lo vuelvo a remarcar, comunitariamente. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palpamos nuestras manos acerca de la palabra de la vida, se lo anunciamos. La vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio. 9. La Eucaristía es alimento. Nos da la fuerza para poder llevar a cabo nuestro ministerio de catequista. ¿Dónde se alimenta uno para poder catequista? ¿Preparar un tema? Pero eso no es el alimento. ¿Cuántas veces experimentamos y cuántas veces olvidamos lo que hemos escuchado en el Evangelio de Juan? Sin mí no pueden hacer nada. Y a veces hablamos en nombre de Cristo, pero sin Cristo. Qué cierto es, y muchas veces a causa de nuestros fracasos, decepciones y del verbo pastoral ahora que se dice quemar. Debe 5 años quemar. Tú estás alimentando bien. Una niña está al pan. La alimenta. Tú te alimentas. Pensamos que podemos dar catequesis desde nuestras propias fuerzas y nuestra propia voluntad solamente. Inequivocado está. Necesitamos el pan de vida. Solo entrando en la intimidad de la comunidad eucarística, con quienes formamos el cuerpo de Cristo, otra vez la dimensión comunitaria, tendremos la fuerza y la gracia necesaria para llevar adelante este misterio.
que se nos ha confiado. Recordemos lo que el Señor le dijo al profeta Elías. ¿Qué le pasó al profeta Elías? ¿Se acuerdan? Estaba huyendo de la reina, lo iban a matar. Y llegó un momento y se tiró debajo del árbol y dijo: Señor, quítame la vida, porque yo no puedo más. Queremos arrojar la toalla a veces, ¿verdad? Tantas veces queremos arrojar la toalla. Tirar la toalla. Y el Señor te dice en la Eucaristía: levántate, come, que el camino superior a tu fuerza. Claro que sí, no sabe el camino superior a tu fuerza. Yo voy a estar con él. Tu fuerza voy a estar. Aquí hace falta la ayuda del Señor. Si no comemos la carne del Hijo del Hombre y no bebemos su sangre, no hay vida, dice el Evangelio. Y por lo tanto, si no hay vida en nosotros, vivamos a la vida. Y aquí estamos hablando de testimonio, de testigo, de creyente. En la Eucaristía, Él nos hace Eucaristía, pero cuenta con nosotros, con nuestras tinajas de agua, con nuestros 5 panes y 2 peces. Es nuestra fuerza que nosotros se la damos al Señor, para que haga la obra de la evangelización. Y todos vemos que nuestras vasijas son de barro, ¿no? Y que somos débiles, pero que ahí el Señor actúa. Ahí el Señor actúa. Bien, hemos llegado al punto número 10. Punto número 10. La catequesis no es una tarea especulativa. No es una cosa solamente de aquí. Sí hay de aquí, pero no es solamente de aquí, principalmente de aquí. Es que el niño no se sabe las oraciones. Si no ha descubierto Jesús, lo que quiere la oración, ¿para qué la quiere? Que se la van a pedir en el colegio. Sabemos que lo más importante es que el catequizando tenga una experiencia de encuentro personal con Jesucristo. La catequesis es tarea de los que están profundamente enamorados del Señor de la Eucaristía. Si no hay gente enamorada, si hay gente rebotada, y no estamos hablando de rechazar, estamos hablando de ser conscientes de las cosas. Yo tengo que ser una persona creyente, tengo que ser una persona que viva la Eucaristía, que escuche la palabra, que haga vida de oración, que esté implicado en la vida de la comunidad, que los problemas de mis hermanos no me sean indiferentes, sino el servicio que quiero prestar es contar con usted. Claro que no se puede olvidar la formación. Pero una formación que vaya a toda la persona, no solamente aquí también, y aquí también. Hay que dar razón de lo que se cree, pero si decimos que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida de la Iglesia, también lo es de la catequesis. También lo es de la catequesis. Cuando hablamos de Eucaristía, hacemos referencia a la misa, ¿no? La Eucaristía es la misa de principio a fin. De principio a fin. Entera. De principio a fin. Dice San Pablo en la carta a los Romanos que quien invoca el nombre del Señor se va a salvar. Pero para invocar el nombre del Señor, para nosotros decir Señor, tenemos que creer en Él. Pero para creer en Él, tenemos que escuchar algo de Él. Y para escuchar algo de Él, tiene que haber alguien que lo predique, alguien que lo anuncie. ¿Es así o no es así? Una cadena. De esta manera, el catequista es quien predica para desencadenar escucha, fe, profesión, salvación. Y esto culmina la Eucaristía. Otra vez culmina la Eucaristía. Otra vez culmina la centralidad del catequismo. Que tenemos que anunciar a Cristo.
tema literario, que es anunciar a Cristo. Si la iglesia quiere tener a la Eucaristía como fuente y culmen, es fuente y culmen de la fe cristiana, pero fuente y culmen de la iglesia. Si la Eucaristía quiere tener, si la iglesia quiere tener a la Eucaristía como fuente y culmen, resulta indispensable el desarrollo de una espiritualidad eucarística. La iglesia nos dice, este es nuestro tesoro. No se trata de existir, se trata de participar. Y en ese participar está la espiritualidad eucarística. En ese participar. El desafío entonces es conocer, amar, vivir la Eucaristía. Y en las palabras de la consagración se expresa el misterio de la Eucaristía. Dice el sacerdote que Jesús primero dio gracias, después lo partió y lo dio, después dijo que es mi cuerpo, mi sangre, palabra de la consagración, palabra del regalo. Bien, estas palabras, profundizar en estas palabras ayuda a entender la espiritualidad eucarística. Dio gracias. La Eucaristía es acción de gracias. Dio gracias. Acción de gracias. Jesús dio gracias. Qué importante es tener una existencia agradecida. Jesús, lleno de gozo, en éxtasis, alaba y agradece al Padre. ¿Se acuerdan de ese texto? Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has respondido. Lleno del Espíritu, de alegría del Espíritu, agradece. Somos personas agradecidas nosotros. Somos personas agradecidas. O creemos que todo lo hemos ganado con nuestras propias fuerzas, que nada es regalo, que nada es don. Somos personas agradecidas. Somos personas que alabamos a Dios. ¿Cómo está la oración de alabanza en nuestra vida? Es una oración grande. No puede olvidar. Te alabo porque existes. Te alabo porque estás en mi vida. Te alabo porque me amas. Y ya está. No estoy buscando que me cures esto o que me arregles ese problema. No estoy buscando la tirita. Te alabo porque sí. Porque sí. ¿Qué tenemos que mandar a recibir? Todo el mundo tiene aquí una cosa, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Que la vida no es como nosotros, que dependíamos de alguien, alguien nos ha dado la vida. Somos agradecidos con Dios, con lo que Dios va haciendo en la vida de las personas. No somos capaces de ver el vaso, no estamos hablando de un optimismo vano, sino de ser personas esperanza, cuando Dios da la esperanza. De ser personas que el vaso, mire bien, simplemente vacío, y cada vacío emocional. Es la espiritualidad del Magnífica, de la Virgen. Proclama mi alma la grandeza del Señor. No es agradecida. En
engrandece mi alma al Señor. Mi alma agradecida. Es necesario pedir a la Virgen esta gratitud que nos haga estallar el corazón de alegría. Qué diferente es anunciar a Jesucristo con un corazón explotado de alegría, a diferencia de hacerlo porque tenemos que hacerlo. ¿Verdad que cuando uno cae en la rutina, no? Cuando uno cae en el pecho, cuando uno cae en la monotonía, recuperar la alegría, recuperar la esperanza. Con eso lo olvidé. Yo creo que lo olvidé simplemente voy a caminar a la para eso, para fortalecer nuestra vida cristiana. Fortalecer nuestra vida cristiana. Lo partió y lo dio. No, entrega. Entrega. Ya ha salido antes de la entrega. Estas palabras van a empezar de entrega. De un corazón agradecido sale naturalmente de la entrega. ¿Por qué entrega? Porque si no amo, si soy amado, entiendo que mi vida es amar. Si yo me descubro profundamente amado en realidad, gratuitamente, sin que yo haya hecho nada para expresarlo, de ahí lo trae el amor. Y de ahí lo trae la entrega. Me amó y se entregó por mí, dice San Pablo de las Galatas. Me amó y se entregó por mí. Esto es lo que me va a hacer cristiana. Me amó y se entregó por mí. ¿Qué sentido tiene mi vida ahora? Sí. ¿Qué sentido tiene mi vida ahora? ¿Qué hago con mi vida después de yo descubrir eso? Amar y entregarme. Es lo natural, lo que sale del corazón. Esta entrega se vuelve ofrenda y sacrificio. Hablamos antes del sacrificio, ahora voy a decir algo más del sacrificio. Pero lo propio del sacrificio es algo que te une a Dios. San Agustín hace referencia a esto. Lo propio del sacrificio es la ofrenda. Tú te entregas. Tú te ofreces. No el sufrimiento. El sufrimiento no es la entrega. Que la entrega causa sufrimiento, pues eso no lo puede negar. Que la entrega causa sufrimiento, es así. Más allá encontré en mi casa una estampita de esas estampitas antiguas que había. Y por una cara estaba la cara de un Cristo crucificado, pero sabía que se miraba que era bañado en sangre. Y por detrás decía, sufre, hija mía, te dijo, y cuanto peor, peor. Los que sean un poco mayores recordarán esto. El sufrimiento. El amor, cuando se pone en juego, causa sufrimiento. Cuando se pone en juego el amor, claro, el amor, cuando se entrega, se da como un muro, que es el pecado, y eso causa sufrimiento. Pero yo busco sufrimiento por sufrimiento. La entrega. Porque yo puedo querer vinculado en esta práctica, si no se entiende bien, si yo puedo dar fe, así porque esa experiencia es lo mismo. Pero en mi vida no voy a empezar a quedar más entregado, más atentador. No. ¿Me castigo yo? Cuidado, cuidado. Pero lo voy a poner cuidado con eso. Cuando la Eucaristía fortifique, vivimos de la entrega de Cristo, que se parte y se reparte con nosotros. Entonces el cristiano aprende a expropiarse. Ay, Dios mío, este verbo, expropiar. No nos gusta este verbo, porque queremos verlo hoy. Y el cristiano está expropiado. Totalmente expropiado. En la frente de usted dice, dijo,
pertenecemos. Si vivimos la Eucaristía, no nos pertenecemos. ¿A quién pertenecemos? ¿Y a quién más? ¿Cómo? A los hermanos. Al grupo que tengo yo, a esos niños, a esos jóvenes, me pertenecen ellos. Yo no soy propiedad de ellos. Ellos no son mi propiedad. Ellos me dieron a mí como propiedad. Estoy totalmente expropiado. El que pierda su vida la encontrará. El que pierda su vida la encontrará. Estoy totalmente expropiado. No, estoy viviendo en función del otro. Jesús en la última mesa, la última cena, se saca el manto, se agacha, lava los pies. No. Vemos que este gesto resume la Eucaristía como servicio de amor, lavado de amor. Por eso, si soy una persona eucarística, una persona que vive la Eucaristía, no puedo estar tranquilo por la vida diciendo, bueno, todo gira en torno a mí. Todo gira en torno a mí. Mi yo, mi bienestar, mi comodidad, la zona de confort. Tengo que hacer un cargo del hermano caído. Configurarnos con ese Jesús que se reparte, que se parte, que se da, y para eso hace falta la Eucaristía. Porque de nosotros no sale eso. O puede salir un día, o 2 días, pero entender que la vida es solamente eso, y que eso nos da la alegría. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Esto es mi cuerpo. No decimos, no, la presencia. Hablábamos al principio de la presencia. ¿Recuerdan? Esto es mi cuerpo. Jesús dice esto es mi cuerpo. Habla de una presencia. Aquí cobra fuerza no ya el entregarse, sino el estar. Y esto implica una exposición. Nosotros hablamos de exposición del Santísimo, ¿verdad?